Muy buenas noches, amigos televidentes. Estamos nuevamente acá para poder llevar a cabo otro estudio más de la palabra de Dios, acá en este programa, porque escrito está. Vamos a dar inicio, como es nuestra costumbre, encomendándonos y pidiendo la bendición de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por un programa más que nos permites tener a través de Canal 14. Bendice el tema de hoy y gracias por tus bondades. Bendice a nuestra teleaudiencia en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema para este día, el cambio del sábado, de acuerdo a lo que vamos a estudiar. Y fíjense que en las Escrituras no se menciona el cambio del día de culto. Pero eso sí, las propias Escrituras, la palabra de Dios, advierte que ese cambio iba a suceder. ¿De qué manera? Jesús, nuestro mayor ejemplo, Jesús, por eso nos llamamos cristianos, porque queremos imitar a Jesús. Y Jesús especificó la localización de su día de culto. ¿Y cómo podemos encontrar esto en la Biblia? Claro, allá en el libro de Éxodo, el capítulo 20 y los versos del 8 al 10. Mira lo que dice. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, la Biblia fue escrita e inspirada por Dios. De hecho, cuando hablamos del sábado, del día de reposo, estamos el sábado de la Biblia, no que inventamos nosotros los hombres, sino del cual dice la Biblia. Allá en el Salmo 89:34, mira lo que dice el Salmo 89:34. No profanaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Esto lo dice el Señor Dios Todopoderoso. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso, los falsos cultos que habían en la antigüedad adoraban los astros del firmamento. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 17 y el verso 3. Mira lo que dice acá en las Sagradas Escrituras, y dice de la siguiente manera: si se ha ido a servir a otros dioses, inclinándose a ellos, o al sol, a la luna, o a todo el ejército de los cielos, lo cual yo no he mandado. Esto es lo que dice la Biblia. Dios jamás, pero jamás mandó a que se le adorase. Fuera de él, adorar otra cosa o algún objeto creado o inanimado. Por eso, he aquí la herencia de un día de culto, especialmente cuando nosotros vemos en el diccionario y vemos la traducción de Sunday. Es domingo en inglés. Se lo llama así, pues en los tiempos antiguos se le dedicaba como día de culto al sol. De ahí surge el origen del día Sunday, que es el día del sol. Definitivamente, hasta su muerte, siempre se vio a Pablo presentando culto a Dios los días sábados. ¿Y cómo te demuestro eso? Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18 y en el verso 4. Mira lo que dice. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué día era este de la sinagoga que Pablo? Si hablamos del apóstol Pablo, y muchos consideran que el apóstol Pablo cambió. De hecho, él se cree, o sea, muchos cristianos confunden y creen que Pablo, a través de sus escritos, pues se ve el cambio y la anulación del día de reposo. Equivocación.
Porque recordemos que el apóstol San Pablo era un fariseo de fariseos. Y el fariseo era estricto, era celoso de la ley de Dios, especialmente de guardar el sábado. Ahora, Dios avisó que ese cambio sucedería, claro que sí. Mira lo que dice en el libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 7, verso 25, y dice de la siguiente manera: Él hablará palabras contra el Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley. Ya Dios estaba advirtiendo a través de su palabra que iba a haber un poder, un movimiento que iba a hacer cambios, de lo cual estipula la Biblia, de lo cual Dios ha dejado en su palabra. Pero ¿cómo sucedió el cambio del día de culto? Sixtus, papa de la iglesia en Roma, instituyó una popular celebración exaltando la resurrección de Cristo. Al comienzo esta celebración era anual. Más tarde se constituyó esta celebración semanal. Y es así entonces como surge, pues, de celebrar el día de la resurrección. No porque la Biblia lo haya dicho, sino porque así lo hizo el Papa Sixtus. Ahora bien, alrededor más o menos del año 1555, para ser realistas, mejor lo vamos a poner al tiempo después de Cristo, el año 155, Justin Mártir escribió lo siguiente, y mira lo que escribió. En uno de sus escritos, en la página 649 de la Ortfundisch, dice así: y en el día llamado domingo, todo aquel que vive en nuestras ciudades y en el campo se reúnen en un lugar el domingo, es el día en que realizamos nuestras asambleas comunes, porque es el primer día de la semana en el cual Dios hizo el mundo y Jesucristo nuestro Salvador resucitó de los muertos en ese mismo día. Mira, desde ahí se ve entonces cómo ha ido surgiendo el cambio del día que Dios instituyó desde el principio. Ahora, ¿cómo sucedió el día de cambio del día de culto? ¿Cómo sucedió? Muy bien, el Papa Víctor excomulgó a todo aquel que no siguiese el plan de celebrar la fiesta de la resurrección. Se fue imponiendo, se fue obligando a los creyentes a que dejaran de adorar en el día que Dios había instituido. En el año 450 después de Cristo, mira lo que escribió Sócrates: pues aunque la mayoría de las iglesias en el mundo celebre los misterios sagrados el sábado, cada semana los cristianos de Alejandría y de Roma, debido a algunas tradiciones antiguas, dejaron de hacerlo. ¿Qué cosa? El sábado. Se olvidaron por causa de las tradiciones. Pero mira, hay otro aspecto más. En el concilio de la Odisea, en el año 321 después de Cristo, la iglesia decretó la transferencia, ya de manera legal, la transferencia de la solemnidad del sábado al día domingo. O sea, fue la iglesia católica la que instituyó este cambio. Mira lo que, de acuerdo a lo que está escrito, dice así un registro histórico: en el día venerable del sol, que los magistrados y las personas residentes en las ciudades reposen y cierren todas sus oficinas. Así se fue metiendo el cambio de este día, y entonces, claro que la iglesia reconoce el cambio. ¿Por qué? Mira lo que dice esta parte en el World Tree Catholic. La iglesia tomó el domingo pagano y lo convirtió en domingo cristiano. Y así el domingo pagano, dedicado a Balder, se convirtió en domingo cristiano consagrado a Jesús. Tomamos de lo pagano y lo ponemos a lo cristiano. Y entonces hoy día existen miles de justificaciones por las cuales el mundo cristiano ahora argumenta el cambio del día de culto, del día de adoración.
La iglesia reconoce haber hecho un cambio contrario a la voluntad de los apóstoles. Y te voy a leer este registro. El Festival del Domingo, como otros festivales, siempre fue una ordenanza humana y no existía la menor intención de los apóstoles en establecer un mandamiento divino al respecto. Lejos de ellos y de la iglesia apostólica primitiva, transferir las leyes del sábado al domingo. La misma iglesia universal reconoce que jamás los apóstoles pretendieron cambiar el día de reposo. Si no lo hicieron ellos, qué atrevimiento el nuestro, o el de las personas, o el del mundo cristiano, para hacer ese cambio, el cual no lo hizo Dios. Ahora, ¿quién cambió el séptimo día del sábado al domingo? ¿Qué sucede? La Enciclopedia Católica, volumen 4, en la página 153, dice de la siguiente manera: la iglesia, después de mudar el día de reposo del sábado judío, el séptimo día de la semana, para el primero, hizo que el tercer mandamiento se refiriese al domingo como el día de ser santificado, como el día del Señor. Mira lo terrible, mira lo que está sucediendo. En nuestro análisis, en nuestro estudio, podemos ver entonces que el origen del día domingo como día del Señor no es bíblico, no proviene de Dios. Los hombres, a través de un manto religioso, si tú lo quieres ver así, a través de un traje, de un manto púrpura o blanco, han hecho estos cambios, de los cuales la Biblia ya nos decía allá en Daniel 7:25 que habría un poder que cambiaría los tiempos y la ley. Entonces no debe ser asombro para nosotros el ver lo que está pasando, lo que ha sucedido durante la historia y cómo han cambiado las cosas. En el Catecismo Doctrinal, en la página 74, el padre Stephen King responde a la siguiente pregunta y mira cómo lo hace. ¿Tiene cualquier otra forma de probar que la iglesia tiene poder para instituir festividades de guarda? Y he aquí la misma respuesta en el mismo catecismo. Si la iglesia no tuviera tal poder, no hubiera podido hacer aquello con lo que están de acuerdo todos los modernos religiosos. No habrían podido sustituir la observancia del sábado, el séptimo día de la semana, mudanza para lo cual no existe ninguna autoridad en las Escrituras. Definitivamente la Biblia no permite que se haga ese cambio, pero los hombres atrevidamente desafiaron a Dios, desafiaron su palabra e instituyeron y cambiaron el día de reposo. La pregunta es, bueno, amigo, ¿y usted por qué insiste? Porque no es inspiración divina que se haya dejado de adorar y guardar el día sábado. Alguien está detrás de esto y te aseguro que no es Dios. Y si no es Dios, pues definitivamente tiene que ser el enemigo de Dios. Monseñor Segur declaró en su libro, mira lo que dijo: fue la Iglesia Católica que transfirió ese reposo al domingo, recordando la resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, la observancia del domingo por los protestantes en homenaje que ellos tributan es despecho de sí mismos la autoridad de la Iglesia Católica. O sea, que cuando los protestantes aceptaron, adoptaron la adoración en día que no es el que manda la Biblia, porque la Biblia dice que es sábado, y los protestantes adoptaron el domingo, automáticamente se sometieron a Roma, automáticamente hacen lo que Roma manda, lo que Roma instituyó, a través del cambio del día sábado al día domingo. De hecho, el padre Henry afirmó al Centinela de Nueva York, en América, dice así, dice de la siguiente manera: la Biblia dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y la Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino abolí el sábado
y les ordeno santificar el primer día de la semana. Y ahora el mundo entero civilizado se curva en reverente obediencia a la orden de la Santa Iglesia Católica. Así que amigos protestantes, amigos evangélicos, amigos cristianos, no fue Dios quien instituyó el día domingo como día de reposo, como día del Señor, fue la Iglesia Católica. Ahora, argumentan, y este es el punto, que tanto protestantes como católicos sostienen el mismo argumento, es por la resurrección. Mientras que hay un grupo de cristianos obedientes a la palabra de Dios que dicen y defienden que el día sábado lo guardan, lo obedecen, porque así lo dijo Dios, porque así lo dice su palabra. ¿Quién tiene la razón? ¿Argumentos humanos? ¿O acaso el argumento que no se discute? La palabra de Dios, la autoridad divina manifestada en su palabra. Ahora también un órgano oficial del cardenal Gibbons del 23 de septiembre de 1893 es declarado de la siguiente manera. Mira lo que dice. La Iglesia Católica mudó la santificación del sábado al domingo. Puede leerse la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no se podrá encontrar una única línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. Esto es lo que dijeron los católicos en cuanto al día sábado. Ahora bien, también se hace una pregunta, y esto está entre las doctrinas de la Iglesia Católica. La pregunta es, ¿qué día es el séptimo día? Y mira, la respuesta dice, el sábado es el séptimo día. Correcto. Pero ahora hay otra pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Y aquí la respuesta. Observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al día domingo. Fue en ese concilio de la Odisea cuando entonces se cambió y la Iglesia Católica ratificó que el cambio del día sábado se hacía al día domingo. Y entonces muchos protestantes, muchos cristianos adoptaron esa resolución hecha por la Iglesia Católica. Entonces, ¿a quién obedeces? ¿A una iglesia? ¿A un movimiento? ¿O quieres obedecer a Dios o a su palabra? El cambio del día de guarda formó parte de un programa de sabotaje. ¿Sabes de quién? De Satanás. ¿Por qué razón? Porque el séptimo día es la señal de la autoridad de Jesús. Y el primer día de la semana es la señal del poder de su enemigo. Ahí está, hay un conflicto, el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Ahora, muchos sin saber aceptaron esta confrontación. Por eso es que a nivel mundial, dos grupos, unos que quieren hacer la voluntad de Dios, guardando el día sábado, adorando en el día sábado, y otros que desobedecen a Dios, en contra de lo que dice la Biblia del día sábado, y se someten a la autoridad humana, que detrás está siendo guiada por el enemigo de Dios cuando se guarda el domingo. Responsabilizados por conocer la verdad, todos somos responsables. En el Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 41, dice así: les dijo Jesús, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué quiere decir esto? Ahora que se predica la verdad, que se te está mostrando en cuanto al día de sábado, que es el día del Señor y que el domingo fue instituido por la Iglesia Católica Apostólica Romana, en el concilio de la Odisea, cuando transfirieron la solemnidad del sábado al día domingo, y todo mundo adoptó esa verdad, lo cual no lo acepta la Biblia, no lo menciona la Biblia, no lo aprueba la Biblia.
y mucho menos Dios. Por lo cual, mira lo que dice en el libro, en la carta escrita por el apóstol Santiago, dice así, Santiago 4:17: por tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Hay mucha gente hoy día que por terquedad, por necedad, por costumbre, piensan que somos nosotros los que inventamos el día sábado, y no somos nosotros. Nosotros también somos personas de pleno siglo XXI. Nuestros vecinos son del siglo XXI, pero la palabra de Dios es eterna. Y la palabra de Dios dice sábado. Y muchos que desafían abiertamente a Dios, se rebelan contra la palabra de Dios, se rebelan contra Dios mismo y dicen: no queremos saber nada de tu sábado, porque a nosotros, ¿qué nos importa tu sábado? Porque nosotros queremos domingo. Y qué lamentable que ahora que tú has escuchado, has visto este mensaje, no quieras enderezar las veredas. ¿Transgredir la ley de Dios es pecado? Claro que sí. De hecho, uno de sus mandamientos dice, el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahora, Jesús enseñó a no seguir tradiciones. Y hay muchas cosas que hacemos por tradición. Yo un día hice cosas por tradición porque así fui enseñado, pero una vez brilló la verdad, hay que cambiar. Mira lo que dice San Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versos 7 y 9. Mira lo que dice: y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Les decía también: bien desecháis el mandamiento de Dios, que es sábado, para establecer vuestra tradición, que es domingo. Y muchos dicen: no, pero domingo ha sido. No, no ha sido. Lo instituyó la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea. Ahora, no digas que por siempre así fue. No, porque la Biblia enseña que fue sábado. Y Jesús guardó el sábado. Y adivina quién le enseñó a Jesús a guardar el sábado: su madre, la Virgen María. Y hoy día hay un grupo que no quiere, está bien, dice: mira, nosotros no pedimos, al final de la oración no pedimos en el nombre de Jesús, te lo pedimos como lo hacemos la mayoría de cristianos, sino que dicen en el nombre de la Virgen María y piden en ella, pero no le obedecen. Porque si alguien le enseñó a guardar el sábado a Jesús, fue María. Entonces María guardó el sábado, no el domingo. Entonces todavía están en contra de Jesús y en contra de María. Entonces no están en nada. ¿A quién sirven? Eso va a ser estudio. En otra ocasión vamos a estudiar que María, la que se adora, la que se venera, la que se sigue en una iglesia hoy día en el mundo, no es María. Porque si no, también guardaran el sábado. Y en un estudio profundo que vamos a hacer, les vamos a decir a quién verdaderamente están venerando. Y no es la madre de Jesús. Bueno, pero ese no es el tema hoy. Pero pendientes de nuestros temas, porque va a ser un estudio profundo que vamos a hacer acerca de María. Ya lo estamos trabajando y vamos a estudiar el tema de María. Tremendo, esto va a hacer temblar a muchos. A ver qué va a pasar. Tratando de engañar a Dios. Mira lo que dice San Marcos 7, 7 y 9. Y en vano me rinden culto. Nuevamente insistimos. Enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Les decía también: bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. La observancia del domingo está establecida solamente en la tradición humana, porque no tiene fundamento ni principios bíblicos. Mientras que el sábado está desde el origen de todas las cosas. Allá en Génesis 2, versos 1 al 3, así pues fueron acabados los cielos y la tierra. Y terminó Jehová Dios en el día séptimo la obra que había hecho. Por lo tanto, bendijo, reposó y santificó el día sábado. Tiene su origen. Él es el creador de los cielos. Ahora, ¿qué estamos haciendo en cuanto a nuestra decisión de adorar a Dios en un día? Ya sea que estemos siguiendo a Jesús o simplemente, o peor todavía, estemos siguiendo a su enemigo. Jesús restaura a los que responden sí a sus invitaciones.
Dios te está invitando hoy. Mira lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5 y en el verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obediencia. Ese es el secreto en el plan de salvación. Dios quiere que le obedezcamos. Dios quiere que le sirvamos. Tú decides si obedeces a Dios o obedeces al enemigo de Dios, el cual instruye e inspira a hombres a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Hemos llegado al final de un tema más del programa Porque Escrito Está, y definitivamente hemos visto cómo el día sábado, el día de adoración, el cuarto mandamiento que reza la ley de Dios, ha sido cambiado, ha sido quitado. Y posiblemente tú estés siendo engañado. Yo fui engañado, pero agradezco y alabo y glorifico a mi Dios, quien me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vuélvete a Dios, obedécele, ámale y sírvele. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por un tema más. Ayuda a quienes tú has llamado a ser salvos, para que se vuelvan del engaño, de las tinieblas, a tu luz admirable. Bendice nuestra teleaudiencia, bendice el ministerio de Canal 14 y bendice ese ministerio que me has dado a mí, Señor, para poder predicar. Permíteme seguirte y permíteme imitarte, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Será hasta un programa más de la serie Porque Escrito Está. Dios le bendiga. Hasta pronto.